Guerra entre Honduras y El Salvador. Cuento escrito por Oscar Ramos. Había una vez dos jóvenes de aproximadamente 18 años, uno llamado Roberto y el otro joven llamado Daniel. Ambos vivían en Tegucigalpa. Eran dos jóvenes del campo, se ganaban la vida a base de cultivos. Era en el año de 1969. Estos jóvenes estaban en el campo conversando luego de estar trabajando, cuando de repente Daniel saca el tema del partido de fútbol entre El Salvador versus Honduras, del cual El Salvador salió con el triunfo ante la selección hondureña. Dice Daniel: perfectamente pudimos ir al mundial. Cuando viene y Roberto le responde: yo sé, pero perdimos, jajaja. En eso, Daniel viene y comienza a hablar de El Salvador. Primero comienza hablando sobre cómo la selección hondureña fue repudiada al momento que se disputó en el país de El Salvador, cómo la afición comenzó a insultar a los hondureños. Daniel dice: lo que no me llegó que los de El Salvador estaban va de insultar a Honduras. Y Roberto le respondió: sí, eso sí, no me llegó. Es en ese momento en el que Roberto comienza a hablar de su amigo Emanuel, el cual él también era un joven de la misma edad que ellos. Él estaba en Honduras, ya que en El Salvador él no tenía dónde plantar, por ello decidió emigrar a Tegucigalpa. Viene Roberto y dice: no comprendo cómo Emanuel no era así, él es bien respetuoso y honrado. Daniel recuerda cómo Emanuel, aparte de ser una gran persona, era un gran amigo. Se dice que lo era ya que el presidente desterró salvadoreños del país, ya que eran 300.000 y gran parte de esos tenían propiedades en el país, quedándose terrenos hondureños. Cuando viene Daniel y dice: la verdad, lo que está pasando Emma está difícil, pero acordate que no es el único que está pasando por eso, y pues está bastante fregado. Luego de esto, de estar hablando sobre Manuel, Daniel y Roberto comienzan a escuchar un sonido acercándose hacia ellos. Pensaron que era una especie de tormenta, pero Roberto dice: Daniel, mira, no son... Cuando Roberto le responde: creo que solo son aviones de guerra y ya, o... En eso Roberto grita: son aviones de guerra. Aviones de guerra habían aparecido en dirección de donde los jóvenes Daniel y Roberto vivían con sus familias en ese momento. Ellos se pusieron helados y decidieron correr hacia sus casas preocupados por lo que les podía pasar a sus familias. Daniel le grita: ¡corre! Roberto y Daniel, al llegar, se percataron que gran parte de donde ellos llegaron había sido destruida. En ese momento ambos se quedaron congelados y no sabían cómo reaccionar. Afortunadamente para ellos, sus familias y seres queridos no resultaron nada más que leves, pero hubieron otros civiles que no corrieron por la misma suerte y fallecieron. El lugar donde estos vivían quedó hecho escombros. Cuando el papá de Daniel dice: tranquilo Dani, nosotros tus padres sí estamos bien, hay que ayudar a la gente del pueblo que no lo está. Con un radio que tenían al alcance, Roberto hizo lo posible para arreglarla para tener una explicación. Logró arreglarla y se percataron que el ataque había sido por parte de la tropa salvadoreña, comandada por el presidente en aquel entonces, Fidel Sánchez Hernández. En la radio se escucha que dicen: El Salvador ha entrado en guerra con Honduras. Los jóvenes protagonistas de Roberto y Daniel estaban muy enfadados al darse cuenta de todo esto. Además, un ejército salvadoreño estaba a punto de llegar con los sobrevivientes. Decidieron huir de cualquier peligro que les podría ocurrir. Las personas, aparte de estar tristes por algunas pérdidas humanas que sufrieron, algunas estaban heridas. Para la fortuna de varios afectados en el pueblo donde vivían Daniel y Roberto, encontraron un lugar seguro donde podrían descansar. Daniel, mientras estaban descansando, se percató que en Ocotepeque también habían pasado por la misma situación. Daniel dice: ellos también están sufriendo mucho. Daniel y Roberto comenzaron a especular sobre la verdad del por qué el país vecino decidió atacar, llegando a la conclusión que podrá ser debido a los conflictos políticos y por los 300.000 salvadoreños ya deportados de vuelta a su país. Daniel dice: estos nos atacaron por la gente que regresó al país. Cuando Roberto le dice: acordate que tampoco estaban bien de política.
Luego de unas horas, El Salvador ganó el conflicto. En Honduras quedaron alrededor de 1.200 muertos. Iba a ser una victoria para El Salvador. Pero esto no les iba a durar mucho, ya que los 300.000 salvadoreños de nuevo en casa iba a ser un grave problema por el cual iban a pasar. La guerra dejó 1.200 hondureños asesinados, 15.000 heridos y 300.000 deportados. Mientras tanto, a pesar de las complicaciones que tuvieron Roberto y Daniel con respecto a su pueblo, estos regresaron al mismo para volver a tener el mismo hogar con toda la gente que se había desplazado. Daniel le dice: vamos pues, porque Daniel le había comentado: Roberto, hoy nos toca sembrar. He aquí donde El Salvador después de esto viene a pasar una guerra civil, en la que el amigo de Roberto y Daniel, Emanuel, iba y comenzar a ser el protagonista de la historia que se viene de la guerra civil salvadoreña. Continuará.